gracias por continuar en la transmisión de este noticiero de los viernes. Le pido que me ayude a compartir la transmisión porque justo vamos a iniciar ya con este tema que tiene que ver, pues principalmente porque estamos en septiembre, porque el pasado 19 volvió a ocurrir un sismo. Y miren, le quiero presentar estas imágenes que fueron las que estuvieron circulando en los diarios, aquí principalmente en Puebla. Porque, bueno, sus encabezados, como usted se dará cuenta y seguramente los vio, bueno, septiembre, mes del terror para México, ¿no? Eso lo dice Exclusivas Puebla. Otro más, 19S, traumática coincidencia. Por otro lado, eso fue Publímetro. Tenemos contrarréplica, maldito 19 de septiembre. Tenemos por ahí otra que es del Sol de Puebla, que dice 19S, sorprende temblor en misma fecha. Eso por un lado. En cuanto a Milenio, dice 19S, del simulacro al pánico en 46 minutos. Y por otro lado, tenemos esa, digamos, por la parte de las noticias, ¿no?, que se generan en el estado. Y por otro lado, los memes que no se hicieron esperar, que también hay muchísimos, como este que está ahí, que no es por asustarlos, pero mañana es 19 de septiembre. O tenemos ahí un collage con otros distintos, que son los que siempre circulan. Pero que de alguna manera todo esto genera, pues entre esta cuestión, este sentir dentro de la población, ¿no? De alguna manera estos mensajes de que ya es septiembre, va a temblar seguro, ¿no? Y todos estamos esperando que el 19 tiemble, y ya ven, tembló porque todos invocamos el temblor, ¿no? Porque todos lo declaramos o lo pedimos. Entonces, quise tratar este tema de manera seria, de manera formal, de manera científica como debe de ser. Y por ello es que invité al maestro Ariel Alcántara para que nos platique del tema. Ariel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Angélica, gracias por la oportunidad. Perfecto. Miren, les voy a presentar a Ariel. Es una síntesis de su currículum muy puntual respecto justo al tema que va a hablar. Y es que, bueno, Ariel Rodolfo Alcántara Eguren es técnico académico, fue técnico académico por cerca de una década en el Instituto de Geofísica de la UNAM. En este periodo publicó artículos en revistas como Geofísica Internacional, Geos y, bueno, Comunicaciones Técnicas en diferentes series del Instituto de Geofísica de la UNAM. Ha sido profesor universitario de la UAM Xochimilco, la UNAM y la Ibero Puebla. Es licenciado en Biología y estudió en Montpellier, Francia, donde obtuvo el DEA en Ecología Básica. Tiene 2 maestrías por parte de la Ibero Puebla, una en Estudios Regionales, Medio Ambiente y Desarrollo, y la segunda en Educación Humanista. Ha sido candidato investigador por el Sistema Nacional de Investigadores. Hoy es retirado y continúa con sus estudios de estadística, ecología y ciencias de la Tierra, particularmente en trabajos de aplicación en el tratamiento de imágenes digitales de satélite y sistemas de información geográfica a problemas nacionales. Así que tenemos a un conocedor justo del tema que vamos a platicar. Ariel, me gustaría que primero nos dieras como este contexto, este marco de por qué suceden los sismos. O sea, ¿es algo que ocurre de últimas fechas o dónde está su origen? ¿Qué sabemos entonces de los sismos, de los temblores? Bueno, brevemente debo explicar por qué toda esta tendencia que ves en los titulares de los periódicos y en la sensación que tiene en general el público. Y es que los fenómenos que son extremadamente pequeños, como los virus, o extremadamente grandes, como los sismos, no tenemos una respuesta concreta de su mecanismo, cómo se producen y cómo nos afectarán. Frente a esto, surge la necesidad intuitiva de generar ideas que se convierten en mitos, como el que el 19 de septiembre habrá de temblar. Esto ocurre por nuestra necesidad de prever lo que podría hacernos o causarnos daño. La verdad es que nada tiene que ver el 19 de septiembre con que ocurra un sismo. Okay. En todo el mundo ocurren sismos y ocurren muy frecuentemente. Generalmente las noticias solo captan aquellos que son muy importantes y que causan mucho daño, pero continuamente los hay de intensidades que no son sensibles para nosotros. Bueno, para entender esto, debo afirmar que los sismos no son previsibles, todavía no tenemos información suficiente como para construir algo que los prediga. Segundo, siempre han existido y existirán hasta que la Tierra vea el fin de sus días, porque los sismos se originan en el interior del planeta
dado que en su origen generó un cuerpo ardiente, un cuerpo caliente, debajo de la superficie en la que nos encontramos y de los océanos, hay una gran masa fluida de roca fundida que se estratifica, pero la que nos interesa es la que llaman astenosfera, que es donde flotan los grandes fragmentos que forman el suelo submarino y los continentes. En los suelos submarinos hay lo que llaman dorsales, que son cordilleras por donde surge el nuevo suelo marino, como lava que va empujando al viejo suelo. Este se va recorriendo como una transportadora, como una eléctrica, una escalera eléctrica, hasta golpear a las costas de los continentes, que son las placas sobre las que vivimos. Este choque genera mucha energía y finalmente ya no soportan más las placas y se rompen. Al romperse, bruscamente liberan como ondas, las que podríamos hacer analógicamente como una piedra en un lago. Estas ondas son lo que sentimos. A veces las ondas son muy pequeñas, a veces son muy grandes. Todo depende. Exactamente. Entonces quiere decir que todo se origina, digamos, en el interior de la Tierra. Es algo normal, que es, digamos, en el mar, en donde estas ondas llegan a los continentes. Entonces, bueno, ¿por qué pasa entonces esto en septiembre? O sea, ¿hay alguna, bueno, es coincidencia? O sea, porque se programa la Tierra, ¿no? Para decir, ya viene septiembre, entonces movámonos más para que estas ondas lleguen y colapsen estas placas. ¿O de dónde surge esta cuestión? Principalmente en México, porque como bien nos dices, terremotos, temblores hay en muchísimas partes del mundo, ¿no? Acabamos de ver videos también de Taiwán, que recientemente tembló, o otros países como Haití, que han sido muy afectados, y en diferentes temporadas, no solamente septiembre. Entonces, ¿por qué en México estamos en esta parte de que ocurre en septiembre, cuando vemos que efectivamente ocurren en cualquier momento y que incluso, yo siento que es a partir de 1985, ¿no? Que ya estamos satanizando este mes, ese día, sin embargo, no tenemos memoria o qué ha pasado antes. No, ha habido muchos septiembres, antes, durante y después habrá septiembres. Los sismos no tienen una cita calendárica, no tienen una agenda para llegar en algún punto, en algún momento. No, esto es azar en términos de que ocurre en esa fecha o en otras. Ha ocurrido en muchas otras fechas también, solo que en septiembre nos ha pegado muy fuerte a los mexicanos, al centro de México. Yo estuve en el 85 en el instituto cuando surgió el sismo de aquella fecha y fue impresionante. Yo ya estaba trabajando en el interior cuando en aquella mañana ocurrió. Y la experiencia fue muy, muy importante, nos impresiona mucho. Y entonces, frente a ello, el sentido común nos lleva a formar mitos como ese, de que sea una fecha en donde ha de ocurrir. Nada de eso. Exactamente, no tiene que ver. Y tampoco tiene que ver con que todos los mexicanos estamos esperando en septiembre y como todos declaramos que va a temblar, o sea, nuestra mente no tiene esa capacidad aún, aunque seamos todos los mexicanos, para provocar un temblor, porque ya nos explicaste de dónde surgen. Claro, es como aquello que dicen de que si todos los chinos se pusieran de acuerdo y golpearan el suelo, entonces temblaría. No, para nada. Nada tiene que ver con nuestra escala. Es un fenómeno planetario que va a consistir en estas manifestaciones durante todo el tiempo que la Tierra viva. Por cierto, la Luna, que tiene un corazón frío, no tiembla, solo vibra por los impactos que ha tenido de meteoritos. Okay. La Tierra en particular, por su corazón, sí. Ajá, exacto, por su origen, ¿no? Como bien dices, la Luna, sin embargo, al ser fría en su interior, no genera estas ondas que provocan los temblores como en la Tierra. Nos están preguntando ¿por qué hay más sismos en algunos lugares? Porque están cercanos a las costas, donde se tiene cercanía al lugar en que el suelo marino viejo va a pasar o a chocar con el continente, con las placas. Ahí se concentran los sismos de diferentes magnitudes, porque ahí están chocando las placas.
Hay lugares que dicen, bueno, yo me iré a Yucatán porque allá no tiembla. Lo que sucede tampoco es que están lejos de estas zonas que llamamos trincheras. Entonces es poco probable que ocurra. Ahora, hay temblores que ocurren en el interior del continente, pero es porque la misma placa continental tiene fracturas, tiene fallas. Ok, entonces sí es más probable que tiemble en los lugares de costa, como bien dices, ¿no? Sin embargo, dependiendo de la estructura de esta placa y de las fracturas que tenga, es que puede haber temblores en lugares o epicentros que no están cerca de la costa. Así es, pero es mucho más poco frecuente. Lo más frecuente es que sea, por ejemplo, en Taiwán, en sus costas. Ok. Japón, que también es un país que sufre mucho de temblores. En el Pacífico, que nos corresponde, hay lo que llaman el círculo de fuego, que es una gran cantidad de lugares en donde se está ocurriendo esta presión del mar, del suelo oceánico con los continentales. Japón es muy propicio a que tenga eventos muy importantes, porque está precisamente en una de estas trincheras. Maestro, ¿qué pasa en esta cuestión? Porque también después del temblor o durante, se proyectan en las redes sociales, principalmente, que ahora en lugar de los libros es como la fuente principal de referencia para muchos, estas cuestiones de las luces que se ven en el cielo. ¿Ahí qué sucede? ¿Cuál es la explicación que hay para ello? Sabemos bien que cuando el cuarzo es comprimido genera corriente eléctrica. El gabbro y el basalto, que son lo que conforma la mayoría de las placas continentales, tienen materiales, cristales en su interior. Cuando esos cristales son comprimidos, generan pequeñas descargas eléctricas que, considerando un volumen muy extenso, escapan finalmente formando estas luces que vemos. Ok. También tenemos otra pregunta. Igual porque estamos cerca aquí del volcán, pero dice, ¿qué relación hay entre erupciones volcánicas y los temblores? Los volcanes se deben básicamente a que parte del material que se recicla del suelo marino viejo logra subir por fracturas y emerge a la superficie en forma de volcanes. Las grandes cordilleras de Chile, por ejemplo, son muy claramente, el volcán de fuego de Colima es otro. Tenemos en México una franja volcánica a través de México que va desde el volcán de fuego, el Popocatépetl, el Pico de Orizaba, en fin. Pero eso es porque existe la posibilidad de que de este fluido que está abajo surja. Hay terremotos o sismos que se producen en volcanes, sí, pero son de otra naturaleza, no son de estos que estamos refiriéndonos. Los que hemos sufrido en última fecha. Perfecto, mira, tenemos otra pregunta. ¿Cómo funciona la alerta sísmica? Sí, existen una serie de instrumentos que se llaman geófonos, que están situados precisamente a lo largo de las trincheras más importantes. Ahí, cuando ocurre un evento, son las primeras en recibirlas y mandan ondas de radio que viajan mucho más rápido que otras, inclusive que las telúricas, que aquellas que hablemos de sentir, y las reciben por radio, grandes antenas en la Ciudad de México y en otros lugares, y emiten a su vez esta señal para que ocurra la alarma que todos escuchamos. Ok, perfecto. A veces dicen es que no sonó la alarma, la alerta. Eso ya son fallas. O no hay una bocina que lo proyecte, o está descompuesta, y eso genera que haya estas áreas grises en donde no llega la señal a la población mediante el mecanismo que ya expliqué. Perfecto, muy bien. Entonces, la explicación es esa, es una cuestión natural que ocurre durante todo el año, que es coincidencia que en septiembre ocurra, porque también han pasado muchos septiembres antes del 85 y después hacíamos la cuenta, ¿no? Que del 85 al 2017, pues nunca hubo nada en esa fecha. Y sin embargo, bueno, son fenómenos que van a seguir sucediendo hasta que la Tierra termine su existencia en este sistema solar. No quiere decir que tenga que ver con el poder de la mente ni nada. No, absolutamente. Básicamente nos refugiamos en ideas o signos que se convierten en mitos porque no tenemos otra idea o otros conceptos de los cuales protegernos.
Exactamente. Entonces, olvidemos los mitos y volteamos a ver a la ciencia. Exacto. ¿Cuál sería entonces, doctor, ya hasta ahorita no tenemos más preguntas, cuál sería tu mensaje, maestro, final para el auditorio de TV Atlisco que está siguiendo esta transmisión preocupado justo por pues todo lo que ocurre con los sismos en septiembre y bueno, principalmente el 19? Que los mitos nos engañan, pero la evidencia científica que ha sido colectada, sobre todo en el siglo XX, es mucho más fuerte en términos de elementos para considerar y entender el mecanismo de los sismos que nos afectan. No generemos ni caigamos en mitos y escuchemos más razones que tienen una evidencia de mucho tiempo y de muchos registros. Efectivamente, ahí el mensaje, mira, también ya hasta nos están diciendo que si tuviéramos tanto el poder en nuestra mente, dice, si eso fuera, ya hubiéramos ganado el mundial muchos años y todos los mexicanos. Claro, y hubiéramos mejorado nuestro salario y nuestra salud, tan solo por desearlo. Los deseos no bastan. Exactamente, es correcto. Maestro, yo creo que también, ya que hubo preguntas del volcán y sabemos que también tienes conocimiento sobre estas cuestiones y Atlisco pues alberga prácticamente muy cerca al volcán Popocatépetl y también hay muchos memes al respecto de que el volcán está esperando su momento ahora para espantarnos, ¿no? Como lo he hecho algunos diciembres. Te vamos a invitar nuevamente si accedes para que pues, platiquemos también de este tema que, bueno, como atlisquenses y poblanos, pues también es algo que siempre nos da como cierta tentación. Yo muy agradecido por la oportunidad para servirles. Perfecto, pues muchísimas gracias nuevamente, Ariel. Aquí tuvo ya pues la opinión y el conocimiento de alguien que tiene esta expertise, que conoce del tema de los sismos, que conoce de causas, que conoce de ciencia, para que vayamos quitando esos mitos y que vayamos dejando de hacer leyendas urbanas alrededor del 19 de septiembre y en general del mes y su relación con los sismos. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado, Ariel. Te esperamos ver pronto. Hasta luego. Y vamos a hacer nuevamente una pausa.